¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto de saludarlos. Soy Rolando Reategui Lozano y ya estás en tu programa Face to Face con Rolando. Bien, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, vamos a empezar con algunas cosas, ¿no? Vamos a empezar aquí. Bueno, ayer nos habíamos quedado un tema, el tema de la minería, ¿se acuerdan? Sí, pero antes de la minería vamos a hablar nosotros lo que está pasando en estos momentos aquí en el Perú, ¿ah? Aquí nosotros estamos siempre al día. Y hoy día es el aniversario del Partido Comunista del Perú, ¿sí? Y por eso vamos a invitar, esperemos que nos conteste nuevamente el teléfono, vamos a invitar al presidente, ¿sí?, del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Hemos quedado con él que lo íbamos a llamar el día de hoy. Vamos a ver si nos contesta, ¿sí? Espero que nos conteste. Señor Alberto Moreno Rojas. Hemos quedado el día de hoy que vamos a llamarlo, ¿no? Y queremos que ustedes, si ustedes pueden comentar indudablemente de cuando yo lo llamo, ¿sí? Para que ustedes pueden hacerle las preguntas también, ¿sí? Pueden hacer las preguntas y vamos a llamarlo en estos momentos a don Alberto Moreno Rojas. Estamos tratando de ingresar. El tema de la internet está bastante fastidiado en estos momentos, pero vamos a tratar de ubicar a don Alberto Moreno Rojas. ¿Ah? Alberto Moreno Rojas. Y una vez que termina la entrevista a Alberto Moreno Rojas, nosotros vamos a Alberto Moreno Rojas. Acá está, muy bien. Vamos a seguir comentando lo que quedamos ayer, ¿sí? Espero que lo conteste don Alberto Moreno Rojas. Hemos quedado que nos iba a contestar. Ajá. Hola. Profesor Alberto Moreno Rojas, un gusto de saludarlo. Buenas noches, aquí desde el programa Face to Face con Rolando. Aló. ¿Me escucha, profesor? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, agradecerle primero por habernos atendido al llamado telefónico. Y hoy día es el 92 años que tiene, bueno, viene cumpliendo el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Entonces, queríamos preguntarle cuáles son los aportes que ha hecho como Partido Comunista en el Perú durante sus 92 años. ¿Aló? ¿Aló, profesor? ¿Profesor? ¿Aló? ¿Aló? Pues bueno, parece que se ha cortado la llamada, entonces vamos a llamar de otro teléfono. Esperamos que tengamos suerte, ¿sí? Profesor Alberto Moreno. Bueno, se cortó la llamada. Bueno, tenemos acá también otra tecnología. Le decimos, ¿cuáles son los aportes que ha hecho el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, al país? Bueno, desde los orígenes, plantearse el problema del Perú de una manera distinta a cómo se planteaba la oligarquía en el pasado, o el reformismo de esa época también, partiendo de afirmar su identidad nacional, partiendo de afirmar el problema indígena como un aspecto fundamental, la lucha por la tierra para los campesinos, el derecho de los trabajadores, no solamente a su organización, sino a mejores condiciones de trabajo, etcétera. Pero más adelante el problema
de la búsqueda de una solución a los problemas de fondo del país, en este caso el socialismo, como alternativa al capitalismo. En el curso de su historia ha tenido puntos débiles, desde luego, pero también ha tenido puntos fuertes, sobre todo la defensa de los intereses de los trabajadores, la lucha por el papel del Estado en la economía, lucha por la democracia. Muchas de las conquistas que se han obtenido han tenido que ver con esas luchas populares. La gran jornada del 70, por ejemplo, que obligó a la convocatoria de una constituyente, la del 79, que fue la constitución más avanzada que hizo en el país porque había un grado enorme de efervescencia social y política en esa época, y que lamentablemente 14 años después, para imponer este modelo neoliberal, se impuso la Constitución del 93, tirando al tacho todas las conquistas democráticas, sociales, del papel del Estado, etcétera, que se había logrado con la Constitución del 79. Profesor, en esa misma línea que usted está hablando, hemos leído los documentos, diferentes documentos del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y plantean indudablemente una nueva constitución para el país. ¿Por qué se tiene que tener una nueva constitución en el país y por qué no una reforma? Porque hay mucha gente que dice, solamente hay que reformarla y no hay que cambiar la constitución. ¿Por qué debe ser una nueva constitución? En primer lugar, una constitución no se va a cambiar 100%, sino los elementos fundamentales, pero eso requiere generar una gran discusión en el país, cuál va a ser el futuro del Perú. La primera no es el problema de tener una constitución, sino qué es lo que quieres alcanzar, qué es lo que necesitas lograr. Y la constitución no es más que el instrumento legal para la consecución de esos objetivos que te propones. Por eso lo más importante es la generación de un gran debate nacional. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de la economía? ¿Cuál es el papel de la educación, de la salud, los derechos fundamentales de la gente? Todos estos son temas que hay que examinar, hay que discutir para actualizar el Perú a las condiciones del siglo XXI. Dos, la Constitución del 93 es una constitución espuria, es una constitución hecha exclusivamente con nombre propio, defender y aplicar el modelo neoliberal, un modelo que ha fracasado, que no ha generado el desarrollo prometido, que ni puede lograrlo, que ha fragmentado la sociedad, que ha intensificado la corrupción, que ha debilitado en extremo grado al Estado, que todo lo ha privatizado, todo lo ha convertido en mercancía, la educación, la salud, todo. ¿Y cuál es el resultado? Una inmensa masa que tiene que buscársela por su cuenta para sobrevivir, porque las empresas son pocas, la industria se ha caído, no tenemos la industria que se logró en la época de Velasco Alvarado, por ejemplo, no tenemos soberanía, es decir, capacidad de decisión por nosotros mismos, nos imponen condiciones desde fuera, no tenemos integración real. Si tú vas a toda la franja de la sierra o de la costa inclusive, ¿qué tipo de desarrollo tenemos? No hay industrialización, no tenemos una cuestión que es central en el siglo XXI, sin el cual no es posible hablar de desarrollo. La ciencia, la tecnología, la investigación, la innovación, estamos al margen de lo que pasa en el mundo, viviendo como hace 2 o 3 siglos de las materias primas, porque creemos que es la justificación de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo. Entonces hay que repensar todas estas cuestiones y una constitución es fundamental para eso. Es imposible viabilizar el Perú hacia el futuro con la constitución del 93. Es ¿Qué? una constitución que debe terminar y hay que discutir. Muy bien. De sabios, de especialistas, sino de entender qué Perú necesitamos construir el siglo XXI. Y el Perú que tenemos en la constitución del 93 es inviable para el desarrollo de la nación. Profesor, aquí nos comenta Juan Navarro desde Tarapoto. Bien, bueno, dice, por una nueva constitución y con malos gobernantes es poco o nada que se puede hacer, igual a la inversa. Pero en nuestro país, lamentablemente, ambos están mal. ¿Qué opinión, qué respuesta le daría a este amigo, al magíster Juan Navarro Moreno? No te entendí bien la pregunta. Bueno, nos comenta Juan Navarro a través de la línea, nos dice, bueno, dice, por una nueva constitución y con malos gobernantes es poco o nada que se puede hacer, igual a la inversa, pero en nuestro país lamentablemente ambos están mal. Desde luego, es que con la constitución del 93 y la imposición del neoliberalismo se han destruido las organizaciones políticas,
Se ha destruido toda forma de organización, porque ese es el objetivo, fragmentarlo todo, atomizarlo todo. Los sindicatos se han debilitado en extremo. No hay partidos políticos en sentido real del concepto, o si los hay es mínimo, porque un partido tiene un programa, tiene una ideología, tiene una estructura organizada, tiene un mínimo de disciplina. Eso no existe. Aquí son aventuras de personas que quieren acceder a una esfera de gobierno y punto. Que no tienen la menor idea de qué hacer con este país, porque no se discute ningún problema de fondo de la nación, porque la democracia ha sido también destruida. No tenemos una formalidad de la democracia, la convocatoria de elecciones y punto. Con una crisis constante incluso en el mismo seno del Estado, como hemos visto últimamente el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso. Se requiere refundar muchas cosas. Se requiere una visión nueva de lo que es la política incluso, porque la política hoy se ha degradado. Ya no está al servicio de la sociedad, sino la sociedad al servicio del político, de la persona que hace política. Hay que recuperar la confianza de la gente en la política, hay que volver a entender la importancia de la política como un elemento fundamental en la sociedad. Profesor. La Constitución consagra el carácter subsidiario del Estado, es decir, el factor consciente, el factor que decide subordinado al factor espontáneo que es el mercado. Eso tiene que cambiar. Con esa mentalidad, con esa lógica, es imposible construir nada sólido ni nada consistente. Profesor, hablando del tema político electoral en estos momentos, hay 24 partidos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué se puede esperar de este proceso electoral con una proliferación de partidos políticos? Y estamos viendo candidatos que ya supuestamente son candidatos, que están procesados por crímenes, que están procesados por corrupción. ¿Qué espera el 2021 con este tipo de candidatos? La mayoría, indudablemente, no todos. Nosotros como partido hablamos no solamente de lucha contra la corrupción, que es un aspecto muy grave, muy serio. Un país donde la corrupción inunda es inviable el desarrollo, es la descomposición, pero hay mucho más que eso, hay una crisis moral, la ausencia de valores es un hecho notorio. Por eso la regeneración moral, que construir una nueva mentalidad, una nueva manera de entender la sociedad, una nueva manera de entender las relaciones entre las personas, también leyes que se cumplan. Y eso no es un proceso que se logre de la noche a la mañana. Se necesita un tiempo, porque se ha descompuesto todo. El proyecto neoliberal hacia traído abajo todo lo que tenemos, lo que había de poco en el pasado. Por eso, cuando hablamos de una nueva constitución, no es solamente ponerse a discutir una constitución, sino la primera cuestión es qué tipo de país quiero y es posible construirlo. Dos, ¿con quiénes vamos a hacer viable ese país que se quiere construir? Y tres, para eso se requiere una constitución, sí, como elemento fundamental, pero que debe ser consecuencia de un gran debate nacional, donde se plantean las distintas opciones, que la opinión pública también se incorpore a ese proceso. No puede ser un asunto de 20 sabios que elaboran una constitución y lo aprueban y la gente acepta ciega. Ya tenemos 12 constituciones, 15 constituciones en realidad, pero 12 las más importantes, y seguimos como estamos. Profesor, bueno, muchísimas gracias pues, por habernos atendido. Su mensaje de despedida, por favor. Tener confianza en el país. Podemos salir de este atascadero, pero la condición fundamental es que recuperemos confianza en la política. Y recuperemos y también conquistemos la coherencia del político entre su discurso y su hacer, su capacidad de acción. Pero hay que tener confianza. No podemos caer en el pesimismo, el derrotismo. El Perú no está bien, hay que cambiarlo. Hay que atreverse a cambiar y eso requiere riesgo, eso requiere audacia, eso requiere voluntad de hacer las cosas. Nadie lo va a hacer si nosotros mismos no nos atrevemos a hacerlo. Y para eso hay que organizarnos, para eso hay que opinar, para eso hay que criticar lo que tiene que ser criticado y para eso hay que plantear también las alternativas que sean necesarias. Gracias por la oportunidad que me has dado para dirigirme a tus oyentes. Gracias, profesor, gracias por usted, al contrario, usted por atendernos pues, a esta hora de la noche. Bien, ha estado con nosotros el profesor Alberto Moreno, bueno, dando su punto de vista indudablemente sobre el quehacer político